El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola, historiadores de la historia. El programa de hoy es la continuación del que se editó la semana pasada, porque estamos hablando entonces del tema sobre la fundación del Socorro. Ojalá que a partir de este programa, cada vez que en el Socorro se celebre el día de la fundación del Socorro, cada 16 de junio de cada año, no se vuelva a olvidar nunca jamás que en este municipio de Socorro sobrevivió por más o menos 140 años un pequeño poblado que se llamó el poblado indígena de Chanchón, que sentó las raíces con la sangre de los 5000 aborígenes guanes que murieron en la batalla de los 5000. Vamos a grabar esta primera parte precisamente en el sitio donde históricamente se tiene determinado por algunas personas y por conocimiento que se tiene aquí en la vereda de Chanchón, el sitio donde fue este poblado. Nos encontramos grabando aquí este momento en la vía carreteable que de Socorro conduce hacia la vereda de Chanchón. Unos 4 kilómetros abajo del Socorro encontramos un ramal que al fondo se puede ver que a unos 10 minutos a pie nos conduce a donde el padre Guillermo Suárez Díaz, muy inteligente, para no olvidarnos del poblado indígena de Chanchón, hace unos 25 años construyó una pequeña iglesia, una pequeña capilla, exactamente en el sitio donde por su investigación él entendió que debía construirse esa capilla, para no olvidarnos de la batalla de los 5000, que está relacionada con la fundación del primer pueblo casco urbano que hubo en el Socorro, que fue el poblado indígena de Chanchón. Ya para 1683, el 10 de junio, que se considera la fundación del Socorro, este pueblo ya llevaba muchos años de existencia. Entonces, es importante que no nos olvidemos de esta parte de la historia. Por eso estamos historiando la historia. Cuando se hizo en el Socorro
la identificación, la señalización de los lugares históricos y culturales más importantes del Socorro. Un programa del Ministerio de Industria y Comercio con Fontur y por supuesto con la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Se trajo la identificación hasta aquí a la capilla de la vereda Chanchón. Textualmente dice la placa lo siguiente: pueblo indígena de Chanchón, batalla de los 5000. Según el cronista Fray Pedro Simón, los aborígenes guanes eran altos, blancos y sus mujeres muy hermosas. El 21 de enero de 1540, el español Martín Galeano emprendió la conquista del territorio guane y al llegar a predio del cacique Chanchón, éste lo recibió con desprecio y arrogancia. El maltrato del conquistador Galeano hizo que Chanchón reuniera a todos los caciques vecinos para defenderse. El comandante español Pedro de Ursúa, cumpliendo órdenes de Galeano con un ejército de 80 infantes y 20 de caballería, con armamento militar de última generación para esa época, se lanzó enfurecido contra los indígenas guanes armados únicamente con macanas. Por la diferencia de armamento y estrategia militar, murieron más de 5000 indígenas. Los vencedores españoles organizaron el primer pueblo al que denominaron Pueblo Indígena de Chanchón, que 200 años más tarde dejó de existir por una orden de la autoridad española. Cuando en el programa anterior hablamos de el por qué se llamaba Acueducto de la Quebrada 5000, habíamos hablado del espacio donde había sucedido la batalla de los 5000. En el fondo de esta toma se encuentra la Quebrada 5000 que baja, desciende de la parte alta de la Serranía de los Yariguíes o Serranía de los Cobardes y conecta con el río Suárez, que sigue el curso ancho aquí en la parte baja. En este espacio que se está observando aquí ocurrió la famosa batalla de los 5000. Insistamos que este es uno de los lugares más sagrados para la historia de Colombia, de Santander y por supuesto del Socorro, porque es que aquí se escribió la primera página, en esta llanura que se ve al fondo, se escribió la primera página de lucha por la libertad y la independencia, que es la característica que con ello nos dejó signados a todos los socorranos, a todos los que tenemos contacto con este pueblo, con esta ciudad del Socorro Santander. Nuestro orgullo grande entonces fue marcado por ese acontecimiento y que con toda certeza, aquí a mis espaldas, estaba construido el bohío del cacique Chanchón. Y por supuesto, en toda esta llanura, esparcidos en sus fincas, en sus pequeños espacios, estaban pequeños bohíos para cada uno de los aborígenes guanes que habitaban en toda esta región. Con este acontecimiento de la muerte de los 5000 y el triunfo, un triunfo que
no puede ser llamado como tal, porque no había equilibrio de poderes entre las huestes españolas y los aborígenes. Con ese baño en sangre se inició el primer poblado, el primer casco urbano que se fundó en El Socorro. Por eso se afirma que unos años antes de haber pasado el Camino Real para dar origen a lo que es El Socorro hoy, ya estaba funcionando aquí un pueblo con todas las de la ley. Había una capilla, habían casas, habían autoridades españoles. Era un municipio de corte español. Ya vamos a complementar un poquito más esa idea. Socorro no puede olvidar nunca, y hay que tratar de reconstruir ese poblado indígena de Chanchón. Y por supuesto, aquí los vaquianos de la provincia, de la vereda aquí de Chanchón, saben identificar dónde estaba la tumba de nuestro cacique Chanchón, este extraordinario héroe de nuestra independencia. Socorro no puede olvidarse de sus raíces. Hay que reconstruir eso para la historia, para el turismo nacional e internacional que esperamos organizar hacia el futuro en El Socorro, porque se lo merece las futuras generaciones que vengan. Con ese triunfo de los españoles, Martín Galeano se dio el lujo de hacer la repartición de lo que se llamó las encomiendas. ¿Qué era la encomienda? Era un espacio geográfico habitado por un cacique junto con su pueblo, con los demás aborígenes que obedecían las órdenes de ese cacique. La legislación indiana decía que a quien se le asignara la encomienda, esos aborígenes tenían que pagarle unos impuestos por la enseñanza del idioma español, por la enseñanza de la religión católica, por unos derechos que allá ellos se consideraron que justificaban esos atropellos contra nuestros aborígenes. Ese fue el comienzo entonces del poblado indígena de Chanchón, porque además en la misma legislación indiana se decía que el encomendero debía vivir en su encomienda. Parece que Martín Galeano fue muy poco lo que vivió aquí, más bien atendió desde Vélez, pero dejaba a sus lugartenientes aquí que le hacía sus veces. En este documento tan importante, la provincia de los comuneros de Armando Martínez, que ya hablábamos, ediciones de la UIS, Armando Martínez habla de que en el territorio del municipio del Socorro se encontraban 3 encomiendas, aquí en la página 79. Se encontraban 3 encomiendas más importantes de cuantas se administraron en las vecindades de la actual cabecera municipal. Fueron las designadas por los nombres de Cacique Chanchón, esta que nos estamos refiriendo, la de Caraota y la de Majavita, que corresponden específicamente a su lugar geográfico, sería la vereda de Caraota, y Majavita por allí hacia la hacienda que hoy corresponde a la Universidad Libre. Estas 2 eran tal vez menores porque Martín Galeano, siendo el jefe de todos los españoles aquí, se reservó esta encomienda para él, para su usufructo. Por eso este cacique Chanchón nuestro de aquí, de este lugar que estoy pisando en este momento, fue para Martín Galeano muy importante y la reservó para su riqueza y para su apropiación de cosas. Se sabe que hubo otras encomiendas en la provincia comunera. No solamente fue esta. Este mismo autor habla de que estuvo aquí, pues por supuesto, en la página 28 de este documento, de este libro, pueblos indígenas de la provincia de los comuneros. Encontramos que hace un listado que empieza con Chanchón, precisamente acá,
Sigue en Chitaraque, estaba la encomienda de Poima. En Oiba estaba la encomienda de Cuyamata, de Guayacá. En Puasaque, Chimaná, Puasaque, Nemeseque. En Pare, debe ser San José de Pare, estaba la encomienda de Lenguaruco, Suaita, Sancoteo. Y en Platanar, Simacota y Chima. Estas fueron las encomiendas que entonces desde un principio se fundaron. Creo que todas sobreviven. Está Oiba, está Chitaraque, está Suaita, está Pare, etc. La que desafortunadamente no existe en estos momentos es la de Chanchón. ¿Qué pasó con Chanchón? Entonces sobrevivió normalmente. Empezó la crisis del poblado de Chanchón cuando en el año de 1580 el virreinato construyó el camino real que conducía de Girón a Vélez. Ellos necesitaban unas vías, en aquella época, llamo yo hoy, de 4G, para sacar los productos que iban para España o que llegaban de España hacia acá, todas nuestras riquezas, etc. Ese camino real pasó por donde hoy está el Socorro. Más tarde ya vamos a ver allá en la segunda parte del programa donde se fundó Socorro. Desde ese momento se construyó un camino que conducía de ese camino real aquí a Chanchón. Se habla de las posadas en el camino real. ¿Qué es una posada? Era un lugar donde habían habitaciones de descanso para los arrieros que con sus mulas, sus caballos, sus cargas o a pie transitaban desde Girón, desde Socorro hasta Tunja, hasta Vélez, hasta Santa Fe, de Bogotá, etc. La posada era un sitio que alojaba y permitía el descanso nocturno a quienes llegaban al sitio. Se construyeron posadas en el espacio que un caminante podía hacer desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde de ese día, lo que pudieran caminar. Allí se construía la siguiente posada y así sucesivamente. En el Socorro de hoy, el comienzo de nuestro Socorro de hoy fue precisamente como una posada para ese momento. El padre Isaías Ardila, el pueblo indígena, el pueblo de los Guanes, en la página 366 afirma lo siguiente: en el Archivo Nacional se encuentra el documento que fue como la definitiva acta de defunción de este antiquísimo pueblo y que reza así: en la parroquia Nuestra Señora del Socorro, a 3 de junio de 1751, el capitán don Diego Antonio Céspedes de Loyola, el alcalde y demás, ordenan trasladar la encomienda a Guane, y para ello se pase al pueblo de Chanchón y se convoquen los naturales de él, a quienes se les notificará este superior mandato para que dentro del término de 15 días se apropien y dispongan para ser conducidos al pueblo de Guane, de esta jurisdicción, por ser pueblo de derecho inmediato y de mayor número de indios. El documento continúa más adelante. ¿Qué se llevaron de aquí a Guane? Es la otra parte que vamos entonces a mirar en este documento. En Isaías Ardila, en la página 400,
encontramos un pequeño espacio de su descripción para decir entonces qué se llevaron específicamente del poblado indígena de Chanchón para Guane. Encargo muy importante correspondió al doctor Benavides acoger permanentemente a los últimos 13 indios que habían quedado en el extinguido pueblo de Chanchón y a quienes, como ya vimos en el acta de entrega de los mismos, agasajó mucho. También tuvo que recibir por medio del presbítero Nicolás Rodríguez Terán todas las alhajas de la iglesia de aquel curato, todo lo que había dentro de la iglesia, de las cuales no quedó allá ni una tablilla. Así le cupo la suerte de ver llegar a Guane la preciosa imagen de Santa Lucía, que era la patrona de Chanchón, y que desde ese entonces ha sido venerada en su hermoso santuario de esta parroquia. Así terminó el pueblo indígena de Chanchón. El padre Suárez fue el que tuvo esa iniciativa y se fue para España y buscó hasta que encontró los documentos, las escrituras, y donde él dijo, tiene que ser es acá en este sitio donde los indios tenían su iglesia. Entonces decidió que tenía que ser construida en este mismo lugar para no cambiarle de sitio, que no quedara en otra parte donde verdaderamente fue donde ellos poblaron, los indígenas, donde tuvieron todas las batallas, donde se defendieron a flecha porque ellos no tenían armas, hasta que pasó lo que tuvo que pasar. Nos encontramos entonces en este momento en el Parque de la Independencia del Socorro para hacer algún planteamiento muy corto sobre la fundación de Socorro en el sitio que ocupa hoy. Quiero mostrarles por primera vez, porque creo que este documento no lo conocen. Esta es la fotocopia del documento que se encuentra en el archivo histórico de la Casa de la Cultura, en el protocolo de la Notaría Primera, donde está el documento que es considerado como el acta de fundación del Socorro. Horacio Rodríguez Plata y el doctor Ramiro Gómez Rodríguez, en la historia de la fundación del Socorro, tomaron, y lo mismo Isaías Ardila, toman este documento con ese mismo sentido. De acuerdo a eso,
ya se hizo el planteamiento del paso del Camino Real. Es esta, la carrera 14. Para 1580 pasa el Camino Real y entonces se da el comienzo de la fundación de la ciudad del Socorro propiamente, desde ese momento como una posada en el camino. Las primeras construcciones son como la que vemos al fondo en la casa de Bermeo, que eran casas típicamente españolas, de 2 pisos con balcones muy hermosos, coloniales. En el Socorro quedan 4 que corresponden al hospital, donde fue el antiguo hospital, donde está la Casa de la Cultura y la casa que perteneció a don Noel Rodríguez, ahí diagonal con Cajazán. En el sector que estuvo para la población española, de origen español, fue alrededor de este Parque de la Independencia. Hay unas fotos preciosas en documentos, en libros, que se encuentran algunas de ellas por aquí en las cafeterías del Socorro, donde nos muestran los 4 lados de este parque en la época de la colonia. Donde es hoy el Hotel Tamacara, por ejemplo, era la sede de la gobernación en la época del siglo XIX. Una construcción absolutamente colonial y preciosa. En la parte frente a donde es el Banco Popular, diagonal al distrito de policía, esa fue la casa donde nació Bavaria, por allá por el siglo XIX. Y en fin, esa es la parte que corresponde a la fundación del Socorro, de épocas muy antiguas. Voy a leerle muy rápidamente del tomado de Horacio, del doctor Ramiro Gómez, el documento este que acabo de leer, traducido al español, que significa esa acta de fundación del Socorro. Dice Ramiro Gómez, prácticamente sirve de acta de fundación la siguiente escritura de la notaría primera del circuito del Socorro en los folios 227 y 228, los que acabo de mostrar, por medio del cual el alférez José Díaz Sarmiento y José de Archila donaron los terrenos ocupados por la actual ciudad a la Virgen de Nuestra Señora del Socorro, y a la vez legalizaron la situación de los invasores de tierras, que no otra cosa fueron los primeros pobladores del Socorro. Continúa el documento, que es bastante extenso, indudablemente que allí se puede demostrar la situación religiosa que hubo, que ya se planteó entre la patrona del poblado indígena de Chanchón, Santa Lucía, y lo pertinente a la Virgen del Socorro, cuyas imágenes ya llegaron a esta tierra y que ya hicimos referencia. La Virgen de Nuestra Señora del Socorro era venerada en Europa, principalmente en Italia, en las ciudades de Palermo y Messina, desde el siglo XII. Allí es donde aparece por primera vez esa advocación a la Virgen del Socorro. De allí el padre Francisco Veráis, de la Compañía de Jesús, quien vivió en Santa Fe de Bogotá, introdujo en el Nuevo Reino de Granada la devoción a la Virgen del Socorro, y fundó la congregación y cofradía de los devotos a la Virgen del Socorro, de la cual dijimos ya formaron parte las 2 personas que ya nombramos, que hicieron la donación de los terrenos del Socorro. Siguiendo con la historia, el 21 de noviembre de 1649 se celebró la primera fiesta a la Virgen del Socorro en Santa Fe, hoy Bogotá. Aún no había llegado al Socorro. Continúa Ramiro. Tal éxito culminó, continúa Monseñor Restrepo Posada, con el hecho de que, a petición de la congregación, el sumo pontífice Inocencio X
con una bula Omnibus Christi Fidelibus, dada en Roma el 13 de agosto de 1653, concedió jubileo plenísimo a todos los congregantes para el día que trajeran a la congregación esta es la parte histórica. En la página 23 hay un capítulo pequeñito que dice apariciones de la Virgen y empieza Ramiro hablando de las leyendas de la aparición de la Virgen del Socorro, y entonces fundamentalmente nos describe principalmente dos leyendas. Alguna primera por allá para 1562, en plena lucha ya de los españoles contra los aborígenes guanes, describen la aparición por primera vez en el cielo de esa época, una imagen a la cual atribuyeron que era la Virgen del Socorro. Pero la segunda, que es la que más se tiene conocimiento hoy, es aquella que ideó el sacerdote socorrano padre José Manuel Gómez Parra. En el año de 1676, dice la leyenda, vivía en el Terán una señora con una niña y describe todo el proceso de esa niña desobediente, donde la envía a traer leña, dice aquí, no fue agua lo que algunos dicen, sino a traer leña, dice Ramiro, y la niña desobedeció y en fin, ya toda esa otra temática pues la desarrollan en el sentido de lo que se conoce hoy como la aparición de la Virgen en el sector del Terán. Finalicemos esta parte de historia de la cosa religiosa, que la parroquia fue inmediatamente erigida bajo el título, después de que donaron los terrenos, la parroquia fue erigida bajo el título de Nuestra Señora del Socorro en 1683 por el ilustrísimo señor Antonio Sáenz Lozano. El 20 de marzo de 1895, ya en el siglo XIX, su Santidad León XIII instituyó a Nuestra Señora del Socorro patrona y titular de la diócesis. De esta manera, pues hemos descrito muy someramente los temas históricos relacionados con el pueblo indígena Chanchón y con la Fundación del Socorro, y la parte religiosa con las leyendas y con toda la parte legal de los dos soberanos papas que tuvieron que ver con la historia de la Virgen del Socorro. La bibliografía que complementa esta temática que hemos manejado hoy, en primer lugar, Historia de la Formación de Santander y sus provincias y sus municipios, del doctor Gustavo Pinzón, de la Academia de Historia de Santander. Hay tal vez un texto nuevo que quiero enseñarles, el Libro de Oro de Santander. Este es un buen documento que también da mucha información sobre toda esta temática. Por supuesto, el que ya nombramos desde hace ya varios programas, El pueblo de los guanes, del presbítero Isaías Ardila. Este sacerdote es una autoridad en esta temática. Indudablemente, el trabajo que ya hicimos mención del doctor Armando Martínez como presidente de la Academia de Historia de Santander, pero además como director de la Escuela de Historia de la UIS, y que en el 2010, a raíz del bicentenario de Actas de Independencia, la UIS sacó los textos que ya nombramos. La provincia de los comuneros, orígenes de sus poblamientos urbanos. El tema para el próximo programa que vamos a sacar en Paso Televisión. Se nos abre en este momento un abanico de momentos históricos muy importantes para Socorro, provincia comunera, Santander y Colombia. Digámoslo muy rápidamente. En primer lugar, el 10 de julio, que ya se nos avecina, lo de las actas de independencia, que en el Socorro fuimos primeros. Se nos viene lo del 20 de julio en Bogotá, es otro espacio muy importante de nuestra historia en Colombia que hay que
historiar. Pero igualmente se nos viene el 28 de julio para hacer un homenaje grande a nuestra heroína María Antonia Santos Plata, en sus 199 años de sacrificio que se cumplen este año. El año entrante serían los 200 años del sacrificio de Antonia Santos. Igualmente se nos viene después el tema de la batalla del Pienta, en la cual la provincia comunera, este Socorro, estos charaleños, en fin, hicieron una gesta importantísima. Pero después de esto se nos viene una fecha aún más importante tal vez, que es el origen constitucional de Colombia y de América Latina. El 15 de agosto de 1810, con la publicación, la aprobación y la promulgación de la primera acta constitucional de Colombia y de América Latina. Entonces, todo este abanico de momentos vamos a tratar de historiarlos. Empezaremos entonces en la próxima con lo referente al 10 de julio de 1810, actas de independencia, primera la del Socorro.